Hola, muy buenas tardes. Un gusto tenerles de vuelta. Es mi deber presentar al segundo ponente del Congreso Internacional de Economía y Negocios, el doctor Guillermo Zapatier Nájera. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Criminología, Delincuencia y Victimología por la Universidad Internacional de Valencia. También es gerente general de la consultora Politicum Strategies y cuenta con experiencia en la función pública. Ha dictado cursos de liderazgo, derecho y técnicas de negociación. También tiene experiencia en gestión de organizaciones sociales, nacionales e internacionales con enfoque en política y voluntariado. Ha estudiado también política, filosofía y derecho y actualmente está cursando una especialización en Compliance Program por la Allen Business School. Entonces, sin más, le doy la bienvenida, doctor Guillermo, para que pueda disertar su tema sobre ética corporativa y los retos globales. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a Horizonte Empresarial por esta invitación. Entiendo que mi predecesor hizo una muy buena presentación y muchas gracias a todos los que están presentes a esta hora de la tarde. Quiero ganar tiempo con ustedes. Espero estar a la altura del evento de todos los participantes. Así que, sin más, empecemos con este tema clave sobre lo que es la ética corporativa en ante los retos del nuevo mundo. No sé si puedo compartir la pantalla en este momento, lo voy a intentar. ¿Me confirman si se ve? Sí, doctor, sí está, sí se ve. Ya. Si se ve ahí en pantalla grande, yo ya dejo de verlos un poco, pero vamos a trabajar con esto. A ver, ética corporativa y retos globales es un tema complejo porque nace de una idea en la que nos cuestionamos si realmente es funcional o no tener ética cuando estamos en los temas de competencia de las empresas. Normalmente estamos acostumbrados a creer que las empresas están sujetas a un tema de competitividad y lo máximo que detiene a las corporaciones será el cumplimiento de la ley para evitar al menos el cometimiento de delitos. Pero yo en este espacio, a pesar de que voy a hacer algo didáctico y un poco complejo, que es darles un montón de información en 40 minutos, que será una pastilla compleja de tomar, pero quiero que entiendan que la ética corporativa y los retos globales a los que nos vamos a enfrentar están de cara a la modernidad. No puedo mencionarles sobre cómo funciona la ética corporativa con inteligencia artificial porque es todo otro tema, pero solo tengan en cuenta que la ética hoy por hoy está tan vigente en todo lo que estamos haciendo frente a esta nueva digitalización, que es necesario que aprendamos sobre ética corporativa, qué es lo que se viene a futuro y qué debemos hacer como buenos consejeros, no solo como abogados o administradores de empresas o los diversos títulos que se encuentran aquí presentes, sino como parte integral de la estructura corporativa. Quiero hablar solo brevemente sobre quiénes somos. Tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo y lo que hablaremos acá. La Politicum Strategies es una compañía de tipo B, significa que tenemos no solo un fin económico, sino un fin social, y que se encuentra especializada en la consultoría para la formación política, la asesoría legal y diseño de perfiles de liderazgo tanto en lo público como en lo privado. Y por eso vamos a estar hablando desde este espacio sobre ética. Ahora, vamos a hablar de filosofía, sí, pero vamos a ser también muy prácticos con lo que vamos a aprender. ¿Qué es la ética? En términos generales es súper amplio, es un estudio bastante grande, nace del griego de la palabra ethos, que tenía que ver más con la manera de actuar de la persona en sí, la identidad del ser humano. Pero después se vuelve algo que tiene relación con cómo me represento como persona hacia el resto del mundo y se lo establece como la manera de actuar de estos individuos para realizar lo correcto, lo bueno. Esto ya es complejo, ¿no? O sea, ¿qué define lo bueno? ¿Cuáles son las acciones que vamos a medir? ¿Quiénes son las personas que van a decir qué es ético y qué no? Y ahí vamos a tener una serie de debates sobre lo correcto. Pero si podemos de alguna u otra forma ser pragmáticos en lo que vamos a explicar, la ética se debe definir por las acciones y no por los discursos. Entonces, de ahí ya partimos de un punto clave, a diferencia de del resto de líneas de la filosofía, es que la ética es práctica, la ética es material.
Los actos que vamos a juzgar, los actos que vamos a razonar, están presentes en la vida. No se dice solo hay que ser ético, no. No se habla sobre ser ético, se habla sobre hacer las cosas en ética. Definimos como una acción recta o correcta aquellas que se pueden justificar de manera razonable en base a valores, principios y virtudes inherentes que supone que el individuo busca el bien. ¿Cómo vamos a definir estos temas de bien? Lo vamos a hacer en un principio diciendo que es aquello que no genera impacto negativo sobre el otro y tampoco me perjudica a mí como individuo. Hasta ahí espero que estemos en la misma línea de concepto y que no nos estemos quedando por atrás. En todo caso, si hay alguna duda que podamos desarrollar al final de la presentación, estoy a las órdenes. Ahora, como bien dijimos que la ética está representada por las acciones, vamos a ver que la ética corporativa ya tiene algunos elementos sobre cómo fijamos las acciones de éticas alrededor de la figura de la empresa. Algunos parámetros que se han establecido son la relación con el medio ambiente, la valoración de la diversidad en el espacio de trabajo. Esto tiene que ver con la ideología, la raza, la edad, que sí pueden dar, incluso el contexto económico, que pueden dar algunos nuevas visiones sobre la empresa, sobre cómo debe actuar la empresa, y esto genera riqueza a la visión empresarial. Otra es la visualización del trabajo, cómo está el ambiente laboral, cómo está la calidad del ambiente con los trabajadores, cómo están las necesidades tanto personales como sociales del trabajador, y esta visualización de trabajo entra en el concepto de la ética. Finalmente, tenemos unos 2 puntos que son la construcción de culturas de bienestar que tienen que ver con lo estructural, tienen que ver con la persona en la parte interna. Lo corporal, lo psíquico, lo económico, lo profesional y lo espiritual. Y finalmente el rol de las empresas hacia la sociedad. ¿Qué estamos haciendo como empresas hacia el mundo? ¿Cómo estamos haciendo de esto un lugar mejor, un lugar peor? ¿Cómo vamos a actuar frente al resto del mundo? ¿Cómo estamos obedeciendo la ley? ¿Cómo estamos con nuestros temas de transparencia? Estos 5 elementos no están separados. Entonces, cuando hablamos con relación con el medio ambiente, hablaremos de si está visualizado desde el concepto de diversidad, si está enfocado a preservar la seguridad en el ambiente laboral en torno del trabajador. ¿Cuáles son aquellos aspectos que tanto estos 3 elementos afectan a las culturas de bienestar? Y finalmente, de todos estos 4 puntos, ¿cómo está el rol empresarial? Una vez hablado de esto, queremos retroceder en el tiempo y explicar algunas cosas claras. ¿Cómo existió la ética corporativa en el tiempo? ¿Es algo moderno? ¿Es algo que es ajeno al capitalismo anterior? ¿Es algo que no va de la mano? Pues nosotros sostenemos la siguiente teoría. De lo que yo he podido estudiar, existen 3 etapas que van de la mano con los mecanismos económicos en los que se ha desarrollado el comercio a lo largo del tiempo, y son 3. La primera etapa es una etapa industrial que va del siglo XVIII a mediados del siglo XX, que habla sobre que en esta etapa lo importante fue que existió un crecimiento de fábricas y de producción en masa. Existen algunas características propias de la ética. Adam Smith, padre de la economía liberal, dirá que el comercio y la ética van de la mano. Él fue un profesor de filosofía antes que un economista, y él dirá que el comercio en sí, la producción que genera capital, tiene un valor ético intrínseco. Significa que de esta manera todo lo que estamos haciendo en función de un buen trabajo se va a generar de manera bondadosa beneficio para otros. Si yo estoy produciendo bastante, un producto que necesito de otros materiales, voy a reinvertir ese dinero para comprar estos productos, y estas otras 2 personas van a generar riqueza. Entonces Adam Smith habla de que la producción por sí misma tiene moralmente una visión de bienestar para el resto. Max Weber, en cambio, dirá, perfecto, si la producción tiene un valor ético positivo, ¿qué pasa con la ética de consumo? Que es algo que se ha olvidado muchísimo porque ahora el consumo es casi automático, pero existía una ética de consumo. ¿Cómo yo, como consumidor, pongo en cuestionamiento si es que esa producción está haciendo las cosas de manera justa o no? Si es solo inherente la producción como algo beneficioso, entonces la forma de consumir mía debería ser beneficiosa tanto para mí como para el resto.
Y finalmente en esta época entra Karl Marx y dirá, perfecto, el comercio debería ser ético, el comprador debería ser ético, pero entonces, ¿dónde está la justicia detrás del ejercicio de la fuerza de trabajo? ¿Y quién lo hace? ¿Está respetándose o no ese valor que está aportando al mercado? Hasta ahí estamos muy claros, ¿no es cierto? Hay una primera fase que habla sobre que esta superproducción es inherentemente buena, hay cierta responsabilidad, pero hemos establecido beneficios para todos. Pero luego viene una segunda etapa importante que es la edad postindustrial, que empieza a cuestionar esto porque a mediados del siglo XX y finales de este mismo siglo va a haber un auge no sobre los temas de producción y comercio de solo bienes materiales, sino sobre los servicios. Y aquí el beneficiado, el consumidor y el productor son el individuo. Entonces, estas cosas se van a mezclar y van a generar una nueva visión de cómo se percibe la empresa y cómo se arroja hacia el resto del mundo, y existirán algunas características que Peter Drucker propone, que es que el éxito de la empresa ya no se puede medir solo en eficiencia económica, sino que la eficiencia en sí misma está atada a la responsabilidad social. Si yo estoy generando un superávit y estoy generando formas de comercio que me están enriqueciendo, ¿cómo yo estoy devolviendo esa riqueza en un aporte hacia el mundo? Algo muy de la mano de lo que planteaba Smith y Weber y de lo que critica Marx. Y John Rawls dirá que lo justo, porque él habla más de la justicia en su conjunto, en su todo, dirá que lo justo es distribuir equitativamente recursos, por un lado, y también oportunidades. Entonces, aquí empieza una responsabilidad social sobre también cómo estoy entendiendo la forma de trabajo, cómo estoy devolviendo no solo a la sociedad, cómo estoy ayudando al individuo que está dentro de la estructura organizacional. Y finalmente tenemos esta tercera etapa en la que nos encontramos, que es la edad informacional. A finales del siglo XX hasta la actualidad, lo que tenemos es que los servicios y los productos y todos estos temas alrededor del mercado global son digitales. Entonces van a existir retos de una nueva dimensión que tienen que ver con la responsabilidad de la protección de los derechos en el mundo digital. Por lo mismo, Manuel Castells dirá que la responsabilidad tendrá que existir por parte de la empresa a la protección de derechos como la seguridad y acceso de datos, la libertad y equidad sobre el acceso a medios digitales y el conocimiento de la información. Y Adela Cortina finalmente dirá que el papel de la empresa va de la mano con proponer justicia y bien común. Es decir, ya no solo nos vamos a limitar al espacio del voluntariado, la caridad, y tratar de sembrar un arbolito por cada 10.000 que destruyo mi proceso industrial, sino que dirá que el papel de la empresa tiene que ser potenciar las estructuras de poder institucional que son la justicia para finalmente llegar a un bien común. Si se dan Doctor, cuenta, es algo más activo, ¿sí? disculpe, parece que no se está presentando el tema del... Se quedó ahí está ya. Dejo de compartir por un segundo mejor y veamos si es que puedo compartir de otra forma para que avance la presentación. A ver. ¿Qué tal ahora? Dime si es que ahí funciona bien, ¿se mueve, no se mueve? Ahí está, doctor. Está Gracias. perfecto, nos estamos moviendo, ya, perfecto. Si pueden tomarle ahorita una captura de pantalla a esto sobre la ética corporativa en el tiempo, que se habló bastante, pueden hacerlo. Me avisen cualquier novedad, ¿no? Seguimos. Bueno, entonces, al explicar un poco ya en dónde nos encontramos, tenemos que plantearnos cuál es el problema de la ética en la modernidad. Si todo esto ha sonado muy bien, vemos que hay un proceso evolutivo, vemos que la ética nace de la mano de la empresa, entonces, ¿qué pasó? Porque no podemos mentirnos a nosotros mismos. Hay una serie de problemáticas y de críticas sobre la forma corporativa de hacer las cosas. Hoy más que nunca la disparidad de poder económico es enorme. Los grupos de poder cada vez son más fuertes, más poderosos, y hablar sobre billonarios ya es una cosa de locos en términos de cómo lo mido a través de la ética. Y existen algunos factores por el cual la ética en la modernidad tiene una serie de problemáticas. Una de ellas es que a la par de
este aumento de la producción en masa, existió otra forma de hacer ética que se llama el utilitarismo. De los que ya han oído esto, saben que esto habla sobre términos de mucha practicalidad y es una visión filosófica que busca de manera en tiempo real, más que nada, y a corto plazo, obtener beneficios para la mayoría de sus individuos. Sin embargo, esta forma de aplicación obligatoriamente tiene que negar a los otros. Es decir, estas minorías que con el tiempo, al ser una sociedad que está en crecimiento tan grande en términos poblacionales, ya no son tan pequeños, son invisibilizados. Entonces, el utilitarismo se vuelve muy obtuso y empieza a ser muy, muy pequeña la visión de la responsabilidad empresarial. Esto es un error, pero obviamente permite hacer eficientismo en términos de tiempo y reduce costos. El problema que tenemos de la mano del utilitarismo es que también existe hay una relatividad enorme sobre el tema ético y de valores. La posmodernidad en la que nos encontramos cuestiona los pilares éticos, que en principio es fundamental hacerlo, cuestiona una serie de instituciones verticales que eran los que establecían cuáles eran las máximas de los principios éticos para la sociedad occidental. Sin embargo, no hemos superado la posmodernidad, nos hemos quedado en la crítica, hemos decidido negar estos principios éticos, pero no hemos dado un sustituto y ese es un problema. Al relativizar y priorizar la moral individual, se están cuestionando máximas éticas, pero no estamos sustituyéndolas. En este espacio en donde todo es relativo y todo es cuestionable, todo puede valer en un escenario de competencia. Otro elemento que nos juega a favor y en contra tiene que ver con la globalización y la diversidad cultural. Los principios éticos de cada país, de cada cultura, se miden en función de su contexto. No se puede justificar la barbarie en términos generales, porque según Kant existen algunos principios que se vuelven máximas universales de obediencia total, que no se cuestionan más allá de entender por qué lo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, el hecho de no matar a otro individuo es una de estas máximas sociales que las tenemos muy claras. El respeto de la democracia, aunque hoy por hoy pueda que sea un poco cuestionado, son máximas que tenemos claro que debemos hacer. No robar a alguien, ¿no? Son estas máximas que el problema no es tanto que otra cultura la niegue, sino que no es su prioridad. Y ahí empieza a existir un conflicto de valores en tiempo real entre distintos actores alrededor de las relaciones de mercado que ponen en cuestionamiento dónde puedo fijar los términos de ética para las corporaciones. Y finalmente tenemos un problema sobre la globalización. Hay una lógica de competencia en el cual las corporaciones, las empresas y los individuos que entran en el mundo del mercado compiten con los otros para ver quién gana un espacio, de alguna u otra forma, llamémoslo un espacio vital de mercado en el cual pueda posicionarse a costa de otros. Sin embargo, esto está generando problemas porque lo ideal para la producción de una mejor estructura corporativa, como ya lo habíamos visto en Adam Smith, es una lógica de ganar-ganar. Es decir, si yo estoy compitiendo con otro, lo lógico es hacer alianzas estratégicas que permitan que distintos actores en el sistema de mercado podamos trabajar a la par y salir adelante. Adicionalmente, frente a un mundo global digital que puede ver todo al mismo tiempo alrededor del mundo 24/7, los cuestionamientos sociales son diversos. Entonces, en esta posmodernidad, todo lo que hagamos puede ser relativamente bueno como relativamente malo y este problema que se está generando es que es una crítica en donde no podemos satisfacer a todo el mundo y también todo el tiempo corre el riesgo nuestra reputación como corporación, como empresa o como una pequeña iniciativa empresarial. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos entonces en la era global? Si nosotros no seguimos algunas líneas éticas, nos vamos a encontrar con tres problemas que afectan de manera directa a la economía de las empresas. Uno, los conflictos con la ley, que es el más, digamos, el que más tenemos claro. El conflicto con la ley en los riesgos en la era global es si yo soy un transnacional que entra a un país y no tiene conocimiento de las normas aplicables, estoy en desventaja con aquellos que sí han estudiado el mercado y han estudiado la norma para poder evitar conflictos con la ley. Esto puede generar un retraso en el proceso de competitividad justa
de mi empresa. Otra muy clara es la denuncia social en redes. Si bien aún falta mucho sobre una responsabilidad de consumo, la opinión del consumidor en redes sociales cada día se vuelve más importante. Es interesante ver cómo las empresas no contestan los reclamos, digamos, en las vías oficiales que ellos establecen, pero si hay una denuncia en redes sociales como Twitter o Instagram, atienden a ese tema. Lo ideal no es atender de manera reaccionaria a esto, sino que va de la mano dejar claro y comunicar asertivamente en los espacios de redes sociales quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y evitamos estos problemas. Y finalmente, estos dos ponen en conflicto el tema de credibilidad de mercado. Si yo no funciono de manera ética, mis competidores van a tomar esto como una ventaja para que mis aliados estratégicos, como pueden ser clientes fieles o productores y proveedores, se vayan con la competencia. Y entonces mi calidad, tanto del producto, del servicio, como de mi reputación, se ven en riesgo. Ante todos estos problemas, ante todas estas situaciones, como yo les había dicho, la ética no se habla, sino que la ética se ejerce. Y existen algunos programas de implementación que podemos tomar en consideración. Uno clave del cual estamos acostumbrados y de que tiene muchas críticas porque no se llega a obedecer, pero es un pilar fundamental de la estructura de las empresas, es establecer un código de ética. El código de ética tiene que establecer máximas, principios, valores, misión, visión, sanciones, cuáles van a ser beneficios para el empleador, cuáles son los beneficios del trabajador, cuáles son las relaciones que se tienen con los proveedores, e incluso el código de ética es un elemento fundamental para poner, si somos una empresa fundamentalmente ética, va a poner en consideración a los proveedores a que obedezcan estos lineamientos éticos y garantizar que toda la cadena de producción siga un estándar de calidad alto. Otro ejemplo es establecer un directorio de ética en procesos de la empresa. Este directorio de ética es un directorio que no necesita estar fijo en el tiempo, no necesita significar un valor adicional para la empresa, pero sí necesita ser autónoma y distinta al directorio general que lidera toda la corporación. Esta tiene que tener la autonomía suficiente de poder hacer auditoría para que se cumpla con el código de ética y se establezcan parámetros y protocolos para poder tanto atender una mala práctica como para prevenir el cometimiento de una mala práctica. Finalmente están los protocolos, que son el control de cumplimiento de normas nacionales e internacionales a través de lo que pueden ser el Compliance Program, del que podemos hablar quizás en otra sesión, pero a términos grandes es la idea de poder establecer mecanismos claros por las cuales podemos atender de manera rápida aquellas nuevas formas en las que se está normativizando una relación de mercado en la cual el compliance officer podrá de manera directa e independiente junto al directorio de ética decir cómo se puede hacer un acto sin desobedecer a la norma, cómo podemos arreglar una situación sin romper la ley. Y finalmente, los criterios ASG deberán estar implementados en todas las estructuras de los proyectos que vayamos a hacer. Y lo ideal de los criterios ASG, de los que vamos a hablar más adelante, es que estos criterios tienen que nacer desde el inicio de la creación de un proyecto de producción, de un servicio, de un producto. Estos criterios ESG no podemos, así como todo lo que estamos hablando, crear después para poder cubrir o parchar los problemas éticos de una empresa, porque ahí sí significarán un costo muy alto. Si nosotros hacemos de manera correcta los procesos y los trabajos a los que tenemos que atenernos para hacer una buena ética corporativa, vamos a ahorrar tiempo, dinero y capital humano. Ahora, ¿qué son los criterios ESG y por qué vienen de la mano de la ética? Porque estos son criterios que desde la ética establecen los valores de eficiencia y desempeño. Ya no estamos hablando solo de riqueza en términos de producción y de acumulación de capital financiero, sino que es importante saber que los criterios ESG son criterios para la calificación de valores y fondos de inversión en los mercados financieros. Son un criterio de confiabilidad. Es otra forma de generar mayor riqueza para mi empresa y estos están sostenidos en responsabilidades sociales, tanto lo ambiental como lo de social y lo de gobierno. Algo que se me estaba escapando de la presentación es que
deben tener claro que en la etapa postindustrial, cuando nace la responsabilidad social corporativa, se cuestionó mucho si es que el solo aportar con dinero o hacer un tema de voluntariado una vez al año era realmente importante o solo era un lavado de cara. Y aquí es porque nace esta nueva responsabilidad hacia la justicia y el bienestar social como una máxima más grande a través de los criterios ESG, en donde dicen, ok, no solo quiero que me hagas un favor, casi casi, sino que quiero que me indiques por qué hay un compromiso detrás de las empresas en función de lo que están haciendo alrededor de la sociedad, porque todo lo que significa producción de mercado genera un impacto directo e indirecto sobre estructuras sociales, ambientales y financieras. Y vamos a ver esto, porque los criterios ASG significan ambiental, social y de gobierno. La relación ambiental tiene que ver con el impacto al ecosistema. ¿Cuáles son las acciones que haré alrededor de algunos ejemplos? La huella hídrica, la huella de carbono, cuánto estoy haciendo de impacto de deforestación, cuál es el problema con la biodiversidad, estoy analizando los impactos de biodiversidad o no, cuál es el nivel de ruido que estoy generando y cómo estoy compensando el impacto al ecosistema. Es imposible producir sin generar impacto ambiental, entonces, ¿qué estoy haciendo para de alguna u otra forma aminorar el efecto o retribuir a la sociedad y al ecosistema al que estoy afectando? Otro espacio es el social, en el cual la relación habla sobre las esferas interpersonales. Ya habíamos hablado del ambiente laboral, pero ¿qué estoy haciendo con las comunidades aledañas a la industria? ¿Cómo estoy devolviendo de alguna u otra forma a aquellas familias que son parte del núcleo de ese trabajador? ¿Cómo estoy aplicando algún tema de responsabilidad con juventudes, por ejemplo? ¿Cómo estoy acercándome a comunidades de diversidades, de creencias, de ideologías, de situaciones socioeconómicas? ¿Cómo voy a retribuir para que de alguna u otra manera aportar e invertir sobre el capital humano signifique de manera directa o indirecta un aporte de regreso para mí? Y finalmente, y creo que es obvio, es establecer un marco de derechos humanos en el cual se respeta no solo al individuo, sino a los que conforman la estructura organizacional de los proveedores y finalmente al cliente. Eso también tiene que ver mucho, y lo vamos a ver también en estructura de gobierno, con el tema de cómo yo estoy estableciendo protocolos también para generar estado de bienestar sin que la ley me lo obligue. Cómo yo estoy mejorando el estándar para competir, no solo en el espacio en el que estoy, sino frente a otros competidores internacionales que tienen estándares mucho más altos. Finalmente, podemos hablar sobre el tema de gobierno, que tiene que ver más con la estructura organizacional, cómo está compuesta, cómo la vamos a generar, cuáles son los mecanismos de transparencia, no solo en los temas de mis datos de financieros, sino en mis datos de información, cómo estoy generando mis protocolos, es ético lo que estoy haciendo en términos de productividad, cuáles serán los mecanismos de rendición de cuentas que voy a establecer, cuáles son los beneficios económicos que tienen los directorios, que no signifiquen un detrimento o una diferencia muy abismal con el trabajador del capital humano que está en la línea de producción. Si bien un director del área administrativa es fundamental para las empresas, la mano de obra debería tener una remuneración similar, si no bien puede ser igual, pero similar en términos de equidad y de ética. Finalmente, ¿cuáles son los métodos contables que vamos a establecer? ¿Cuál es el sistema de sanciones que van en el código de ética y cómo los vamos a ir estructurando? Obviamente hay un marco legal que debemos seguir, pero ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros vamos a establecer y priorizar en nuestros sistemas de sanciones para evitar el cometimiento de acciones que ataquen a la reputación empresarial? Tanto de nuestros colaboradores como de nuestros trabajadores, como de nuestros aliados, incluso de nuestros competidores. ¿Cuáles son los principios y valores que nosotros tenemos? ¿Cómo nos identificamos como empresa? ¿Qué queremos dar al resto del mundo? ¿Cómo nos estamos presentando hacia el resto? ¿Cómo creemos que debe ser nuestra ética corporativa? Y finalmente, ¿qué tipos de liderazgos quiero fomentar para el mundo? Quiero mostrarles un ejemplo, ojalá se esté visualizando hasta ahora, no pregunté. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo se hace un proyecto sobre criterios ASG. Primero se evalúan los impactos positivos y negativos. Por un lado, se diseñan e implementan medidas de manejo. Por otro, se evalúa quiénes serán impactados.
Luego se evalúa el interés y las expectativas de todos los actores. Se diseña y se implementa estrategias de racionamiento y luego se evalúan los riesgos que surgen por defecto de los impactos, necesidades o expectativas. Se diseña e implementa un plan de manejo. Y aquí vemos cuáles son los estándares ESG a aplicar, cuáles son las mejores prácticas ESG para el sector. Se evalúa la madurez organizacional para la implementación de los criterios ESG. Esto tiene que ver con cuánto tiempo yo existo en el mercado global. Soy un emprendedor, soy una corporación pequeña, soy una empresa pequeña, soy una corporación grande, soy una transnacional y cómo estoy haciendo mecanismos varios para la aplicación de distintos criterios ESG por cada proyecto. Y como vemos, esto sigue una cadena de producción que nace desde implementar en proyectos y operaciones, monitorear, medir y evaluar, comunicar impactos y resultados y finalmente retroalimentar estrategias de negocio y conocimiento. Todo esto transversalizado a través de los criterios ASG. ¿Es posible entonces una ética global? Adela Cortina dirá que una empresa excelente es la que comprende a sí misma como una organización dotada de cultura con nivel ético, lo que plantea su actividad desde unos valores que constituyen la identidad propia de la empresa y que son tanto más necesarios cuanto más ocupe escenarios transnacionales, y en cada uno de los cuales se modularán atendiendo tanto a la cultura, aprendiendo de ella. Es proactiva esta empresa, es un grupo humano que cobra su cohesión desde unos valores y desde ellos anticipa el futuro. Toma decisiones, esos valores que prestan solidaridad a sus miembros y por eso se genera un clima ético. Lo que dice Adela Cortina en términos generales es: la empresa es una estructura que tiene pensamiento, tiene principios, tiene valores y va a representar tanto a las cabezas como a cada miembro que lo compone. Por lo tanto, esta identidad es compleja, es de una cuarta dimensión, más allá de nuestra individualidad, que nos permite ser cooperativos, que nos permite ser proactivos y que nos permite competir de manera clara y fija sobre cómo ante los nuevos retos del mundo, sin que exista una duda de cómo pensamos, cómo hacemos y qué haremos ante los nuevos problemas globales. Conclusiones. La ética corporativa es un concepto inherente al mercado. Esto no hay que olvidarlo. No se mide la eficiencia solo en términos económicos. Existe un riesgo en otros tipos de capital, que son el social y el humano, que se relacionan con la credibilidad de las empresas. Mucho ojo con lo que hagamos y con lo que hacemos, porque existe una denuncia social que nos puede traer incluso responsabilidades legales. Las empresas, al tener identidad y nombre, gozan tanto de responsabilidad como de reputación. Y esto es algo que debe cuidarse porque no es tan fácil de recuperar. La ética corporativa es una inversión que genera resultados amplios para el corto y largo plazo, como estamos viendo y como queremos venderlo en esta presentación. La sostenibilidad implica siempre permanencia en el tiempo y la ética corporativa es una gran herramienta para generar confianza, y la confianza es la que permite que nosotros podamos ser sostenibles en el tiempo. Los criterios de ética corporativa y compliance son aspectos prácticos. No es nada solo hablado, son hechos concretos y tenemos en cuenta para generar mayor competitividad en el mercado. Como ustedes vieron, los criterios ASG nos harán más o menos confiables para fondos de inversión que nos permiten crecer. Hasta aquí les agradezco mucho. No dejen de seguir a nosotros, a Political Strategies, en nuestras redes sociales para consultas de cualquier tema. Quedo a la orden del panel al que estoy presentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Mientras esperamos un poco las preguntas, hay una en el YouTube, dice: ¿cómo un emprendimiento, una pequeña empresa podría retribuir a la sociedad? No existe acto pequeño. Un emprendedor un emprendedor puede cogerse mucho del tema de ética corporativa y hablar sobre responsabilidad social empresarial en actos pequeños. Por ejemplo, si somos una empresa, dependiendo del tipo de mercado, voy a dar un ejemplo con respecto a servicios. Si nosotros somos una empresa de servicios que va a hacer uso de algún producto no reciclable, lo ideal es hacer, por ejemplo, una campaña de reciclaje, ¿no es cierto? Si nosotros somos una empresa en donde queremos generar identidad con nuestros trabajadores,
Si bien es casa adentro, vale la pena comunicar que nosotros, por ejemplo, respetamos los horarios de trabajo, apoyamos que estén con sus familias los fines de semana, queremos que sea un tema de confiabilidad alrededor del logo y de la marca. Generar consumo responsable no tiene que ser algo grandilocuente en el cual salvemos un lago o un río. Hacer una campaña con algunos aliados estratégicos de reciclaje un fin de semana es más que suficiente porque significa que hay un compromiso. Esto tiene mucho que ver con con la responsabilidad incluso interpersonal de los individuos. Si una empresa ve que le importa algo, vamos a hacer unos cambios importantes. Toma, por ejemplo, el programa Resi Besi de Supermaxi, que es un programa en el cual te incitan a que tú estés haciendo reciclaje sobre los productos que consumes del Supermaxi. Generas algún tipo de responsabilidad social y generas algún espacio de que te esté importando el impacto ambiental. A pesar de que eres una de las corporaciones más grandes, tiene mucho que ver con esta relación marketing y comunicación. Si tú eres un pequeño empresario que recién quiere empezar, busca un nicho de negocio en el cual puedas funcionar. Si eres alguien de un espacio de comida, ya digo, puedes hacer un centro de reciclaje, puedes trabajar con otros cooperadores alrededor del tema ambiental, pero también en los temas sociales hay mucho por hacer. En el tema de gobierno se puede hablar sobre la responsabilidad corporativa, cómo ustedes son responsables en los temas de ingresos a fin de año y así. Gracias, Doc. Por ahí creo que en el chat tenemos algunas respuestas. A ver. Excelente información, muchas gracias. Pregunta, dice, ¿cuál es la gestión de una compañía para un aspecto social y participativo más idóneo para la región insular? A ver, ¿cuál es la gestión de una compañía para un aspecto social y participativo más idóneo para la región insular? Lo bueno un poco del marco de las islas es que hay un espacio de protección ambiental enorme, ¿no es cierto? Entonces, lo que pudiéramos hacer ahí como un atractivo desde la ética corporativa puede tener que ver sobre la responsabilidad de consumo. Ahí un poco, César, quisiera saber sobre qué tipo de mercado pudiéramos trabajar en los aspectos sociales. Pero como yo un poco había explicado en la presentación, con respecto a cuáles son los ámbitos que son ámbito laboral, comunidades y derechos humanos, podemos llevarlos hacia ese lado. ¿Qué tal si podemos decir que un tema del respeto de los derechos humanos tiene que ver con la protección ambiental, pero también que tiene que ver con eh, cómo yo puedo hacer un tema de consumo responsable? Un poco me quedo suelto porque me gustaría saber qué tipo de mercado y ahí podemos hacer un ejemplo más claro. Como el tema de los emprendimientos, que también me hubiera gustado el tipo de mercado, pero emprendimiento ya me da algunas ideas acá. Veo otra pregunta que dice, ¿el benchmarking puede ser considerado como parte de la ética corporativa? Yo creo que es transversal la ética corporativa cuando estamos hablando de benchmarking, porque entiendo yo, corrígeme si estoy mal, es una estrategia que consiste en comparar procesos, ¿no es cierto? Productos, servicios y estrategias con una empresa a otra. Yo creo que es fundamental, porque nosotros no solo podemos ver si es que son eficientes en términos de ingresos, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que podemos decir es, mira, yo soy una empresa pequeña soy una empresa pequeña financiera, ¿ya? Soy una cooperativa. Esta cooperativa tiene un tema en el cual hace unos préstamos, puede ser al 6%. Y una empresa grande, una cooperativa grande que está ganando en el mercado, lo hace a menor, pero no es sostenible. No es sostenible de ninguna forma, roce en la ilegalidad, te parece raro y uno dice, oye, yo necesito generar credibilidad financiera si necesito un aporte de fondos de inversión extranjera. Entonces, este benchmarking me va a decir, sí, están ganando mucho, pero la forma no es ética. Entonces, ¿cómo yo puedo generar esta sostenibilidad en el tema del porcentaje? Y si algún cliente me pregunta, ¿pero por qué si el de al lado me está dando a un valor menor? Yo puedo decir, ok, pero es que nosotros generamos certeza de devolución en el préstamo y generamos las condiciones para que usted sea capaz de devolvernos ese valor.
No sé si ahí pude contestar tu pregunta, Richard, si no, igual están las redes para poder ahondar en estos temas. Igual a César, que hizo la pregunta. Oh, y, perdona, solo quiero precisar, parte del benchmarking es tratar de conocer cuál es el código de ética que normalmente sí se publica en las redes sociales y cómo es el ambiente laboral. Eso ayuda muchísimo. ¿No hay más preguntas por ahí? Si tengo, dice, ¿qué estrategias pueden adoptar las empresas ecuatorianas para competir globalmente sin caer en prácticas antiéticas y de mucha corrupción como el contexto actual? A ver, justo esto es un tema que habíamos hablado en mi especialización en compliance, sobre, suena muy bien ser ético, pero ¿por qué algunas superempresas, unas corporaciones gigantescas, como puede ser Amazon, entran en escándalos grandes sobre el tema de relaciones laborales, rozando en la esclavitud moderna, por ejemplo? ¿O por qué algunas bancas internacionales son capaces de especular con un mercado, reventar esa burbuja, desaparecer y no pasa nada? Hay que ser muy realistas con el tema de que el mundo tiene que irse adaptando a esta nueva ética corporativa, pero la forma en la que uno puede hacer este tema desde el empresariado es tratar de diferenciarse desde la comunicación sobre los temas éticos. ¿Cuáles son algunas cosas que puede aprender la cultura ecuatoriana? Transparentarse. Este tema es clave. Nosotros evitamos el tema de transparencias en muchos aspectos, ¿no? El Ecuador peca en el índice de corrupción de ser uno de los países que está hasta abajo, creo que es el puesto 69. Hemos bajado 2 posiciones desde la última medición, lo que lo hace grave. Entonces, la forma de competir, aunque no sea la más fácil, es decir, nosotros generamos credibilidad porque somos competitivos de manera ética. ¿Cuáles son algunos ejemplos que pueden hacerse? Transparencia en la forma de la producción, por ejemplo, lo que te hablé de los ASG, con respecto a los criterios ASG, perdón. Es fundamental que nosotros expliquemos por qué estamos produciendo esto con responsabilidad ambiental, social y de gobierno. ¿Por qué yo estoy haciendo esto de esta manera? Que no significa un gasto superior, pero sí significa una responsabilidad consciente. ¿Y por qué deberías preferirnos a nosotros en contraste a otras prácticas que están haciendo daño no solo al flujo de mercado, sino a los espacios en los que pueden estar afectando la falta de ética de otras empresas? Obviamente una empresa al competir no va a decir, no, es que esta corporación de acá es mala y es corrupta. No se puede hacer eso, pero sí se puede decir como, ¿sabías que las empresas mayoritariamente hacen estas prácticas que generan este impacto negativo y nosotros estamos haciendo esta otra forma de actuar? Otra cosa importante que pueden hacer las empresas es impulsar estos espacios como lo ha hecho Horizonte Empresarial en las cámaras de comercio, explicarles que debemos cambiar esta lógica de mercado. Yo soy un capitalista convencido y yo no creo que en el Ecuador existe una lógica de mercado competitivo contra el mundo porque no están siguiendo los estándares globales que pueden estar haciendo, por ejemplo, Europa, que es muy grande en términos de compliance y de ética corporativa. Entonces nosotros podríamos decirles, oigan, hay un nicho de mercado grande, hay una nueva generación que consume de manera activa y nosotros podemos ir por estos nichos de mercado. Igual, alianzas estratégicas. Hagan que sus proveedores sigan líneas éticas. Dejen que esto se replique una y otra vez. Y hablen no solo con sus clientes, hablen con sus aliados e incluso con sus competencias. Provoquen este espacio de necesitamos cambiar la lógica de mercado financiero, de mercado y de finanzas. Aquí, perdona, César, aquí César dice, la empresa es en Galápagos, elaboramos snacks y elaboramos proyectos con la comunidad, entonces la ética debería centrarse en un tema específico. Creí que la ética y responsabilidad debe ser una parte de las ganancias por la compra del producto, se genera un beneficio a la comunidad. Ese es uno clave, o sea, la ética, como la planteaba Adam Smith, es yo estoy generando producción, por lo tanto yo estoy generando beneficios, estoy dando empleo, estoy dando trabajo y hago que el resto del mercado se mueva alrededor de mi actividad.
Pero lo que podemos hacer de la ética es de manera transversal decir, bueno, la forma en la que yo estoy vendiendo mis stacks no impactan de esta manera al ambiente, o sí impactan de esta manera al ambiente, pero vamos a hacer unas correcciones. Aparte de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos apoyando a nuestro talento humano, garantizando un ambiente sostenible, un ambiente agradable. No necesariamente, y esto quiero que sea muy claro, establecer estos criterios no son inversiones fuertes, son estándares de cómo se hace una forma de trabajo. Y en el gobierno corporativo se puede hablar desde la ética en la empresa de Galápagos, es decir, somos los más transparentes en nuestra forma de mostrar nuestros datos contables, nosotros protegemos tu información cuando llenas un formulario, nosotros cuidamos tus gustos, nosotros sabemos que cuando queremos promocionar algo, estás interesado porque crees en nosotros. Si pude contestar tu pregunta, César, fantástico. Gracias, doctor. También hay una pregunta, dice, ¿qué rol juegan los consumidores ecuatorianos para exigir estas prácticas éticas? Yo creo que el consumidor ecuatoriano aún le falta muchísimo ser muy crítico con el tema de cuáles son las prácticas éticas de la empresa. Si nosotros estamos en estos espacios hablando primero con el empresariado, quizás sí nos hace falta hablar sobre ética de consumo. Sin embargo, sí puedes ver algunas líneas de algunas exigibilidades. Por ejemplo, quiero hacerlo de la manera más burda en términos de consumo de productos del día a día, porque es el que es más visible, pero si tú vas a un centro comercial a consumir una soda, ves que hay una prohibición del uso de los sorbetes. Si bien esto fue un tema que se exige desde la legislación, no es menos cierto que existió un grupo social detrás que estaba reclamando el tema del impacto ambiental. Lo propio sobre el uso de las fundas, el cobrar un valor extra sobre las fundas plásticas, tratar de hacerlas biodegradables, tienen que ver con criterios de denuncia social sobre la conservación ambiental. Las denuncias que ocurren en redes sociales sobre cómo una empresa no contestó un reclamo, cómo una empresa no atendió un tema de garantía de su producto que normalmente pasa, te doy un año de garantía en tu cocina y luego desconozco esa garantía y se genera estas denuncias sociales, obligan a las empresas de una u otra manera a seguir un lineamiento ético. Entonces las críticas son amplias, no todas son objetivas, pero el cliente tiene en mucha razón. El cliente no siempre tiene la razón, pero el cliente tiene un 90% de la razón. Entonces nosotros nos adaptamos a esas sugerencias, nos adaptamos a esos reclamos. Estamos constantemente haciendo un análisis de preferencias del mercado y de los productos. Si tú ves, hay un estudio muy interesante sobre cómo las mujeres, al darse cuenta de que existía algo que se llama eh, en los estudios socioeconómicos sobre el impuesto rosa, muchas mujeres optaron por algunas alternativas que no sean productos de rosado de Rexona para mujeres, por ejemplo. Y eso afecta a ese mercado. De manera directa, estamos diciendo que ese consumidor no quiere ese producto. Estas cosas las vamos a ver no en masa, sino en en pequeñas acciones, porque si no estoy mal, hay una teoría que dice que la economía es un patrón de acciones del consumidor. Espero haber contestado esa, no sé, creo que no estaba acá en el otro espacio, entonces no sé si le contesté. Gracias, doctor. Por ahí puso Jorge Jaramillo también una pregunta. Ujú. Dice, ¿el incorporar ética empresarial te vuelve más o menos competitivo? Generas diferenciación, pero ¿a qué costo? A ver, yo creo que esto es clave y muy importante de mencionarlo. Obviamente mi presentación te dice que no te hace menos competitivo y no te hace más, y no lo hace más caro, pero hay que ser honestos. Cuando se encarece la incorporación de la ética empresarial es cuando hemos hecho malas cosas y ahora tratamos de ajustarlas por una sanción o porque nuestro producto se estaba saltando las reglas y ahora nos toca ajustarlas. Ahí es cuando la ética corporativa cuesta, cuando nos dicen, oye, tu producto necesita seguir un estándar de calidad y tenemos que retroceder todo. Ese problema
es cuando te genera menor competitividad. De ahí, ser ético no solo aporta al tema financiero, sino que te genera permanencia en el tiempo. Credibilidad tanto con el cliente como tus proveedores te permite hacer a ti mucho más constante que el resto. Un ejemplo muy claro que tú puedes ver son las empresas locales nacionales que pagan a tiempo a sus trabajadores y a sus colaboradores. Vas a oír muchas veces que cuando una competencia no es ética, te dicen, ya no quiero trabajar con él, me quiero ir con usted. Y eso es posicionamiento, es un posicionamiento más grande sobre el tema de competitividad. Porque tenemos dos tipos de competitividad, a corto plazo y una a largo plazo. Y yo creo que a largo plazo siempre, siempre va a ser el interés de la empresa durar en el tiempo. Sostenibilidad en todos los aspectos, no solo en lo ambiental. Sostenibilidad para que yo pueda generar confianza y también replicar mi modelo de negocio de manera tan efectiva que el resto me imite a mí. Eso es, al final del día, una demostración de eficiencia y de éxito competitivo mucho más alto que solo el rédito diario de, a ver, gané un montón más. Lo que tenemos que hacer cuando estamos implementando los temas de ética es ver que los costos no se disparen y cómo implementarlos. No hay una regla que te dice el directorio va a costar $10,000. Es imposible que un directorio cueste $10,000. La misma estructura organizacional te va a ayudar. El código de ética se puede trabajar. Existe una serie de asesores que te permiten ahorrar estos costos porque generan permanencia en el tiempo. Son productos de la larga. Gracias por responder mi pregunta. Es un fuerte debate en Europa. Sí, Jorge, es un tema complejo, pero casi toda Europa es unánime en ser muy, muy, muy reglamentarios con la ética corporativa. Más bien es un debate ver que son demasiado reglamentarios. Ese problema no lo tenemos acá, tenemos que empezar. Nosotros apenas tenemos responsabilidad penal de la persona jurídica y nos falta un montón con el tema de responsabilidad empresarial. También hay otra pregunta, dice, en su experiencia con empresas, ¿qué tan dispuestas están a invertir en estas políticas corporativas? Yo creo que es un problema cuando se habla con grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones, primero que sí obedecen algunos criterios éticos, entonces sienten que estas líneas se adaptan más con los estándares internacionales y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a contar con esto de manera muy reglamentaria, ¿no? El problema no es tanto que no quieran invertir las grandes corporaciones, sino que tratan de hacerlo de la manera más eficiente en los cumplimientos más mínimos. Con que no nos metan preso y todo esté en regla, ahí estamos. Pero sí hay una línea de trabajo importante con las empresas tipo B que se están gestando en el país, en donde lo importante no es solo el financiamiento, sino la retribución social. Un ejemplo claro es Pacari, otro ejemplo claro es Produbanco. Ellos tienen un tema de protección ética enorme. Si ustedes alguna vez usan una cuenta Produbanco y se quejan del nivel de seguridad que tiene sobre la información de sus datos, que a veces tienen que hacer como 3 códigos para poder entrar a su app, eso está acatando un término de estándar, un término de estándar de eficiencia ético que no está aquí en el país. Entonces, si bien es algo nuevo, es algo que se debe luchar, es algo con lo que se está trabajando mucho, las empresas tienen que entender, o la forma, yo te quiero dar un poco la vuelta a la respuesta, la forma en la que tienes que tú vender esta idea no es en términos de, es que usted necesita cumplir, sino es que usted se va a ahorrar una cantidad enorme de problemas, de denuncias, de demandas, que significan al final del día costos. Gracias, doctor. Carlos Arroyo dice, excelente exposición. Doctor, Gracias, Carlos. considerando que el tema está fundado en la empresa corporativa y privada, ahora en nuestro país también existen empresas públicas. ¿Cómo o qué hacer para exigir que también sean competitivas y cumplan con el compliance? De hecho, Carlos, esto es interesante porque, a ver, no todo país tiene empresas públicas, entonces, ¿cómo vamos a estandarizar los temas de cumplimiento de, de la empresa pública? Porque tiene un problema y a la vez una virtud, y es que la empresa pública hace del Estado un competidor más. Entonces, lo malo y lo bueno es que el Estado es juez y parte, eso es lo malo,
Y lo bueno es que, en cambio, el Estado es el primero en promulgar la ley. Entonces, quien va a exigir, en términos teóricos, mayor responsabilidad empresarial, en términos de estándar de eficiencia, son las empresas, es el gobierno hacia las empresas públicas. Entonces, las empresas públicas siguen algunos, por ejemplo, algunos criterios como la ISO, como los ISO. Creo que la ISO 9000 es en la que más se fijan, que es el tema de eficiencia, y también otra ISO que es sobre la protección de datos personales. Pero hay muchísimo que trabajar en el tema de la empresa pública. Yo diría que la única forma de hacer exigir que sean también competitivas y cumplan es que sean igual, y eso es complejo, ¿no? Pero serían igual de sujetas a las sanciones que puede establecer el Estado, como por ejemplo es la Secretaría de Control de Poder Mercado, que ya ha cambiado el nombre, y de otras instituciones alrededor. Es complejo, porque son el Estado en sus multifacéticas locuras ahí, pero es la única forma en la que podemos apostar. Y otra forma importante es la que ustedes vieron, es la sanción social del cliente frente al consumo de estos productos. Ahora, el tema de Petroecuador, por ejemplo, es una cosa muy aparte, pero sí debería estar sujeto a un sistema de compliance que imagino que una gran línea de eso sí está. Espero haber contestado hasta ahí tu pregunta, Carlos. Eso es complejo, realmente es difícil. Gracias, doctor. Dice Jorge Jaramillo, las empresas SAS, SAS tratan de recoger la ética de trabajo. Sin embargo, no hay beneficio de ley. Ese es un problema. Estoy súper de acuerdo, Jorge. De hecho, yo tengo mi SAS B y C y los beneficios quizás sean algunas cosas, pero no porque son SAS B y C, sino porque soy un emprendimiento. Entonces, eso es un problema claro sobre por qué no tienes incentivos con aquellos que son responsables. Existe un mecanismo, de alguna u otra forma funciona, que se llama empresas tipo B, que son una especie como de estándar internacional, que cuando ve que tú has tenido un tiempo como empresa tipo B o SAS B y C, te reconocen y eso te permite que generes más confiabilidad en los fondos de inversión, pero extranjeros. Lo ideal aquí es establecer una normativa que permita que seas elegible a un mejor fondo de inversión por demostrar que tienes una estructura y una forma organizacional corporativa ética, ¿no? Y que también el beneficio, si yo voy a recibir el fondo de inversión, esté dirigido a el lado social que estoy tratando de producir a través de mi empresa. Algo que no quería salirme es algo que te quería mencionar, Carlos, es que es importante que sepan que los temas de compliance, a pesar de que no se crea, no nacieron, o sea, el autorregularse no nació como una iniciativa de lo público, nació como una iniciativa de lo privado. Por eso quizás en nuestra cultura de gobierno corporativo del Ecuador le falta hacer este tema de autoconciencia, pero vamos paso a paso ya metiéndonos en esta línea para hacer estos cambios. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo sin más agradecerle su ponencia, la información, y estoy seguro de que nuestros participantes están más que interesados en el tema de la ética corporativa de trabajo. Entonces, agradecerle y no sé si tal vez sus redes o algo para que puedan seguirle, comunicarse con usted. Sí, saben que les voy a dejar solo el nombre de la consultora aquí en el chat. Nos llamamos Politicum Strategies, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, contestamos en los 3 espacios con el equipo de trabajo con el que estamos organizándonos. Agradecer más bien a Horizonte Empresarial por este espacio. En verdad espero que les haya gustado porque quiero que más allá de mi presentación empecemos a hablar en términos de ética corporativa como un tema de inversión a la larga, pero también como un tema de cómo yo estoy generando mucha más eficiencia como empresa, no, que se deje de tachar el tema de, hay que ser eficiente a como de lugar, cuando a la final del día eso solo nos está destruyendo tanto el espacio de mercado como el espacio vital en el que estamos.
Agradecer también, quiero hacer una pequeña recomendación porque no es un espacio solo mío, la información recopilada viene de los estudios de la especialización de la ADEM Business School y creo que es parte de mi ética explicar de dónde viene el conocimiento que he podido dar el día de hoy. Espero poder contar con otro espacio como este, agradecer igual a Horizonte Empresarial, espero haya sido realmente gratificante para todos. Nos vemos y muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima.